Que la gracia del Señor Jesucristo sea en cada uno de ustedes, amados hermanos. Esta noche estamos agradecidos con Dios por el privilegio de poder juntos estudiar la palabra del Señor y ver el contenido de qué es lo que Dios tiene para nosotros en esta hermosa noche. Y para ello vamos a abrir la palabra del Señor en el segundo libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo número 24, versículo 24. Y dice la palabra del Señor así: y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Esta noche vamos a hablar acerca de un tema que tiene que ver con el compromiso. ¿Qué es compromiso? ¿Cómo se adquiere un compromiso? ¿Y por qué es tan importante el compromiso? Hemos estado observando acerca de días anteriores, acerca precisamente de la influencia que el mundo ha logrado sobre la iglesia. También hemos observado muchas cosas de las que hoy por hoy podemos darnos cuenta de algo muy interesante, como es la presión a la cual la iglesia es sometida a través del mundo, a través de las modas, a través de la situación difícil, la presión que el mundo ha ido ejerciendo sobre la iglesia. Pero en esta noche queremos observar, o vamos a observar acerca de ese tema, como es el compromiso. El compromiso es importante porque en esto podemos darnos cuenta de algo muy interesante que podemos observar. Cuando nos damos cuenta acerca de la presión a la cual la iglesia está siendo sometida. Usted sabe acerca precisamente de lo que es o se conoce como que la libertad religiosa. Nunca hemos estado más cerca de lo contrario que ahora. Libertad religiosa, pero tendríamos que definir qué es libertad religiosa. ¿Qué queremos hablar con libertad religiosa? La libertad religiosa va más allá. Por ejemplo, hoy podemos darnos cuenta acerca de la presión que ha tenido la iglesia en nuestro país a raíz de la pandemia. Se han hecho algunas limitaciones muy interesantes, pero es a través de la presión que la iglesia está recibiendo, en la cual nosotros podemos darnos cuenta de algo muy interesante. Por ejemplo, usted sabe de que en los países, por ejemplo, en los países de Rusia, por ejemplo, está prohibida la predicación del evangelio. En China, por ejemplo, no salen en las noticias lo que debería salir. Son cientos de iglesias que en China han quemado y por ende muchos cristianos están siendo perseguidos. Corea del Norte encarcela a los cristianos y los tortura. En la India, por ejemplo, si a alguien lo encuentran como cristiano, puede ser sacado del país sin más que hacer, ¿no? La iglesia en sí ha sido perseguida y sigue siendo perseguida de esa manera. Ahora, nosotros podemos darnos cuenta entonces cuando hablamos de libertad religiosa, ¿a qué libertad se refiere? O en realidad ya llegamos al punto en el que esa religión es solamente una falacia,
es solamente una teoría, pero que nos aproximamos drásticamente al punto de que solamente el compromiso, hermano, que tengamos con Dios nos va a hacer permanecer en esta situación. Cuando adquirimos un compromiso con Dios, nos abstenemos de la presión del mundo. Y entonces ya no corremos al lado del mundo, sino nos mantenemos en esa situación que es muy importante, muy interesante. Leí acerca, por ejemplo, la situación en la que está, solo por mencionarle algunos ejemplos de la presión que tiene ahorita la iglesia en el mundo. Pero sin ir muy lejos, hablemos de Occidente. Por ejemplo, el país del norte, en los Estados Unidos. Leí acerca de una familia, hermano, que tiene una farmacia y en una ciudad de Washington, en esta ciudad de Olympia, Washington, se juntaron un grupo de personas que tenían farmacias y la única oposición era de que ellos se oponían porque los estaban obligando a vender abortivos. Ellos, como con principios cristianos, se negaron a vender este tipo de medicamento y como consecuencia de ello fueron llevados a juicio. Y entonces la corte dictaminó de que ellos tenían dos caminos. O decidían vender el medicamento como farmacia, como se los estaban diciendo, o les iban a clausurar, cerrar la farmacia. Todo por el hecho de ser cristianos y por mantener un concepto de no vender un medicamento abortivo, pues están totalmente en contra del aborto. Pero eso al gobierno no le importa. Y entonces podemos observar que solo por el hecho de ser cristiano ya se tiene una persecución. No estoy hablando del otro lado del mundo, estoy hablando aquí cerca de Norteamérica, en los Estados Unidos. Leía también acerca de un coronel del ejército de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, y él acostumbraba mantener, así como yo tengo acá, la Biblia abierta en su escritorio. Este militar, este coronel, mantenía su Biblia abierta porque él era cristiano, y por la corte marcial y por la corte de los Estados Unidos, de la Fuerza Aérea, fue llamado a juicio. Y hermano, con lo cual decía de que este hombre debía ser sancionado drásticamente por mantener una Biblia en un escritorio. Por eso iba a ser condenado drásticamente, iba a ser juzgado drásticamente, iba a ser penado. Por supuesto que ponen los argumentos ahí de que están viendo su ideología. O sea que eso de la libertad de religión es solamente una falacia, es solamente una teoría. ¿Cuánto nos falta a nosotros para que lleguemos a esa situación? Gloria sea el nombre maravilloso del Señor. De tal manera que nos aproximamos a cosas realmente increíbles. Una familia que perdió su empleo, un bombero, perdón, perdió su empleo en la ciudad de Georgia. Estaba leyendo todas esas noticias que no salen a la luz porque a quién le importa. Pero nosotros los cristianos sí nos interesa. El bombero perdió su trabajo. ¿Sabe por qué? Solo por haber hecho un comentario de que estaba a favor del matrimonio normal entre hombre y mujer y que por ende se oponía al matrimonio homosexual. Por eso fue llevado a juicio y perdió su trabajo. Ahora yo le pregunto, ¿qué es lo que le espera a Guatemala a la hora de la crisis? ¿Cómo nosotros pensamos
sostener nuestra fe? ¿En qué nos basamos nosotros para sostenernos? Si mira, hermano, si esta gente que está siendo torturada y asesinada en países, gloria sea el nombre del Señor, están siendo masacrados, torturados. Realmente en Guatemala todavía nosotros gozamos, entre comillas, de libertad religiosa. Pero una cosa es lo que dice el Congreso de la República y otra cosa es realmente ya en el trabajo. Hermano, el Congreso de la República tiene algunas cosas que son muy interesantes para el desarrollo de la iglesia, en la que se puede predicar y las autoridades civiles y militares no nos pueden estorbar, etcétera. Pero la realidad es otra. A los lugares donde uno va hay censura, hay discriminación, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que le quiero decir es, pues, de que la iglesia está siendo sometida a una persecución tremenda. Lo que pasa es que en Guatemala todavía nosotros no tenemos ese dato. Todavía no somos objeto de ese tipo de persecución. Por eso creemos que no pasa nada en el mundo. Pero al paso al que vamos acrecentado, los gobiernos tienen mucho que ver. Y no sería una excepción que nuestros gobiernos comiencen a tomar decisiones al respecto. Le hago este paréntesis para que nos demos cuenta de que la iglesia está en una persecución tremenda. Y que, ahora bien, ¿qué nos hace a nosotros mantenernos firmes? ¿O qué nos debería hacer a nosotros mantenernos en el camino? ¿Solo llamarnos cristianos evangélicos? ¿O requiere de algo más? Y por eso los únicos cristianos que aguantan una persecución son aquellos que han adquirido un compromiso con Dios. Si alguien no ha adquirido un compromiso con Dios, es cuestión de tiempo. Porque a mayor presión, la gente desiste y entonces deja de avanzar. Para muchos, el confinamiento de no la congregación física, cuando ya no nos dejaron reunirnos en los templos, para muchos, no todos, para muchos, les dio lo mismo. Pues ya estaban habituados a no congregarse, llevaban meses, semanas, meses de no congregarse, se asomaban allá a la congregación cada vez que tenían un problema, porque eso es una cosa interesante. La gente busca a Dios solamente cuando tiene el agua hasta el cuello. Una vez está bien, no necesitan a Dios, no hay problema. Pero para este tipo de personas, el confinamiento y ya no poderse congregar físicamente, lo tomaron de alguna manera hasta normal. Los que están padeciendo son aquellos que teníamos el hábito de reunirnos para adorar y bendecir el nombre del Señor. Ahora caemos a otra situación interesante, porque fíjense que mucha gente que no se congregaba, yo tengo mis sospechas de que oraran o que leyeran la palabra en su casa. Una vida ferviente se reconoce por su estilo de vida. Pero ahora que ya no hay, hermano, duda uno mucho de que los hermanos estén orando. Vuelvo a repetir, no son todos. Hay un grupo que se mantiene firme, fiel a la persona del Señor Jesucristo. Y aunque no se reúne físicamente, se está reuniendo con Él espiritualmente, buscándolo, teniendo sus periodos de oración, de adoración, porque es con Él el compromiso. No es con una denominación, no es con una organización, mucho menos con un pastor. Es un compromiso con Dios. Pero si uno no adquiere compromiso con Dios, es cuestión de tiempo. Entonces, el pasaje que escogimos
David necesita comprar un terreno para construir casa al Señor. El dueño se lo ofreció gratuitamente porque era para el Señor. Mire qué interesante cuando la gente tiene un concepto de Dios. Y eso solamente es cuando la gente tiene compromiso. Todo lo que gasta, todo lo que invierte, todo lo que utiliza, sabe que es para la gloria de Dios. Es para el servicio del Señor. David dijo, no te lo agarraré gratuitamente porque no ofreceré a Jehová mi Dios nada que no me haya costado. A estas alturas, David era rey. David como rey podía disponer del dinero, del tesoro del reino. ¿Verdad? Él como rey podía disponer de esa cantidad y dársela a Arauna, que era el propietario, y se terminó el asunto. O número 2, por ser el rey, lo hubiera tomado gratuitamente y no habría pasado nada. Pero David tenía un concepto muy interesante acerca del daño que nos cueste. Y aquí es muy interesante, porque cuando él dice, no ofreceré nada al Señor que no me cueste nada. David tenía sus propios recursos, sus propias finanzas. Y entonces de ese dinero, de sus propios recursos, lo utilizó para comprar algo al Señor. Esto es muy interesante porque él tenía un compromiso ya con Dios. Y en ese compromiso, él define su situación. Ahora, para entrar ya en materia, ¿qué es lo que se necesita para adquirir un compromiso? ¿Qué es lo que se necesita para adquirir un compromiso? Para que un compromiso se lleve a cabo se necesita de algo que se llama consagración productiva. Nadie que no se consagre a Dios puede tener un compromiso. Hay mucha gente evangélica que va a los cultos, pero que no tienen compromiso. ¿Sabe por qué no tienen compromiso? Porque no se consagran. Porque una consagración productiva afina y define su consagración. Y esa consagración define su compromiso con Dios. En ese concepto, la persona que se consagra a Dios tiene claro dos cosas. Dolor y disciplina son parte de ese paquete. Dolor y disciplina. Este camino no es de cobardes. Este camino no es de miedosos. Este camino no es para gente mediocre. Hemos hablado en otras veces de que mediocre es hacer las cosas a medias. Este camino no es para personas que no tienen compromiso, pues quien no tiene compromiso nunca define nada. Son de esas personas que empiezan algo y nunca lo terminan. Pero cuando una persona tiene claro el concepto, sabe que el dolor y la disciplina son necesarias. La decisión, el interés, la perseverancia, lo llevan a una consagración absoluta. La perseverancia, la insistencia. Y eso me hace pensar a mí en la disciplina, en la decisión para destruir las fortalezas destructivas de la duda. La duda es un enemigo terrible, hermano. Entonces, cuando una persona
tiene dudas se convierte en una fortaleza. Pero la persona que tiene compromiso, que ha adquirido decisión, interés y perseverancia, persiste, persiste, persiste. No se desanima. Eso me hacía pensar en una historia que leí hace algún tiempo que me llamó mucho la atención. Y está redactada como una ilustración, pero que es un hecho real. Y esta ilustración habla acerca precisamente de una fábrica. Y en esa ilustración está una barra de acero colgada de una cadena. La barra pesa 225 kilogramos, aproximadamente 450 libras. Una barra de acero colgada de una cadena. A la par, con un hilo de seda, está colgado un corcho común y corriente, con los que se tapa una botella de vino. Entonces, el ingeniero les da una ilustración a los visitantes y les dice, les vamos a demostrar algo que pareciera imposible, pero que es posible. Y en esa enseñanza, el ingeniero comienza a usar un mecanismo que suelta el corcho y que el corcho, pendiendo de un hilo de seda, golpea la barra de acero y que está colgado de una cadena. Aparentemente imposible, aparentemente. Y 10 minutos, 15 minutos, el corcho constantemente golpeando la vara de acero. Y de repente la barra de acero comienza a medio vibrar. Es una vibración tenue, pero comienza a vibrar. Entonces el ingeniero les dice, comienzan a hacer su turno a todos los visitantes y dice, dentro de una hora regresaremos a ver cuál es el desenlace de esto. Insistentemente golpeando la barra de acero. Cuando regresan a la hora, todos los visitantes se quedan perplejos, porque cuando regresan, la barra de acero comienza a moverse como una manecilla de reloj. Ellos la pueden observar cómo se mueve. Esa ilustración es narrada y es como un ejemplo de la persistencia. Cuando la oración, dice la Biblia que la oración del justo puede mucho. Y muchas veces el justo ora y no ve resultados. Y pareciera que la oración a la que emprendió o a la empresa a la que se metió, pareciera que es casi imposible que se pueda mover. Pero aquel que tiene compromiso, persiste, 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 hasta que la barra de acero se comienza a mover. Alguien podrá decir, eso es solo una fábula, es una ilustración de algo que es real, de algo que los ingenieros y el efecto de la gravedad, y aquí hay un montón de cosas. ¿Un pedazo de corcho puede mover una barra de acero? ¿O acaso es la persistencia de todos los golpes que pudo haber llevado la barra en una hora que comienza a moverse?
Cuando has emprendido algo y persistes, sigue, no desistas hasta que tus ojos vean que la barra comienza a moverse. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. La oración, hay poder en la oración. Pero eso solo lo alcanza alguien que tiene compromiso. No vaya usted a creer que es para cualquier persona que se dice evangélico y que medio ora. Hay situaciones en la vida en la cual la persistencia es necesaria. Horas y horas y horas. Y pareciera que no pasa nada. Pareciera. Pero algo está pasando en el mundo espiritual. Y eso es a través del compromiso. Solo los que tienen compromiso. Eso también me hace pensar en una historia que leí hace muchos años y me hacía pensar y la recordaba. La tenía anotada en algún lado y me hizo pensar acerca del compromiso. Esto es una anécdota, es una ilustración. No fue verídica, pero porque los marranos y las gallinas no hablan. Pero déjenme pensar en esto. En esta historia, en esta historieta, esta fábula, van por un camino rural un marrano y una gallina. Han caminado, van conversando, el marrano y la gallina van conversando por el camino hasta que llegan a una iglesia en el camino rural. Y los dos se quedan observando porque hay un gran letrero, un gran rótulo a la entrada de la iglesia. Y decía el rótulo: mañana gran desayuno, huevos con jamón. Entonces la gallina se le queda viendo al marrano y le dice: qué buena oportunidad. ¿Qué dices si tú y yo colaboramos? El marrano se le queda viendo a la gallina y le dice: pareciera, pero para ti poner huevos será un día de trabajo, pero para mí compromiso total. ¿Se da cuenta? El que tiene compromiso está dispuesto hasta a morir, si es posible, a la empresa a la cual se ha comprometido. ¿Por qué tenemos tanto cristiano, hermano, que no sé cómo llamarlos? Solamente son fantasía. No se les ve el compromiso por ningún lado. Cualquier cosita los atemoriza, cualquier cosa los hace desistir. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Cualquier cosa los amedrenta. Cuando alguien tiene compromiso, se enfrenta a cosas interesantísimas. No permite que nada lo desanime. Pensaba en Benjamin Franklin. A los 81 años de edad hizo o creó la Constitución de los Estados Unidos. 81 años. Creó la Constitución de los Estados Unidos. Mozart, siendo un niño de 7 años, hizo su primera composición. Mozart, considerado uno de los genios de la música. A los 7 años compuso su primera composición. Compromiso. Persistencia. Alabado sea el nombre del Señor. Golda Meir, a sus 71 años, llegó a ser la primera ministra de Israel. ¿Qué hace que esa mujer, hombres centrados en edad, puedan persistir, puedan lograr sus sueños? ¿No es la edad?
no son las circunstancias. Entonces, ¿qué es? La gente ha adquirido compromiso. La gente se ha comprometido con Dios. Y vuelvo al ataque. Mire, de tan cómodos que están los hermanos con las limitaciones, ¿verdad? Con las restricciones, ¿verdad? De tan cómodos que están, que ya los domingos, ya al principio, ¿se recuerda usted? Nomás empezó este asunto de la pandemia, hermano. Hasta mandaban mensajes. ¿Cuándo van a transmitir? Y esto y lo otro. A medida que las aguas han ido aparentemente bajando, pero por el otro lado, la epidemia, por las noticias que oímos, el rebrote está más serio y más fuerte que la primera etapa. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Mucha gente tenía miedo a morirse en la primera etapa, pero se puede ir en la segunda. Amén. Mire, esto es interesante. ¿Quién nos separará del amor de Dios, hermanos? Aquí es compromiso total, ¿verdad? Al igual que el marranito. Si te vas a meter en esto, es compromiso total, hasta las últimas consecuencias. Si entregas a un Dios amoroso, vas a tener un crecimiento personal. ¿En qué se basa el crecimiento personal? La paz interior será el resultado de tu decisión. Esa paz que no se puede explicar, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que no se consigue en ninguna otra parte, será parte de tu vida y el resultado de tu decisión, habiendo tenido un compromiso. Entonces, la vida tiene propósito. A menudo oímos a la gente, ¿verdad? ¿Y para qué nací yo? ¿Y para qué esto? ¿Y para qué el otro? Mire, para aquellos que trabajan, en el sentido pues de que están en una fábrica, en una empresa, qué sé yo. Gloria sea el nombre maravilloso del Señor. Digo esto entre paréntesis porque hay muchos que creen de que los pastores no trabajamos. ¿Verdad? Así me dijo una vez una persona. Así como ustedes, los pastores, que no trabajan, me dijo. ¿Cómo así? Sí, porque ustedes no trabajan. El hecho que no me mires en una empresa, en una fábrica, no significa que no trabajamos. Entonces se me ocurrió hacerle una pregunta a este individuo. Yo le digo, ¿a qué iglesia vas? Me mencionó su iglesia. Ajá. Entonces le digo yo, el sacerdote a la iglesia donde vas, ¿qué hace? Ah, pues le sirve a Dios. Y esto y lo otro. Ajá. Pues lo mismo que hace él, lo mismo hago yo. La única diferencia que él usa, pero los dos trabajamos para Dios. Porque hay gente que tiene un concepto equivocado de los pastores. El pastor no hace nada. El pastor no trabaja. Y miren, eso es interesante. Tu vida comienza a tener propósito. De ese modo descubrirás la razón de vivir. ¿Para qué viniste a la tierra? ¿Qué Dios te comisionó a hacer? ¿Qué debes hacer para Dios? Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Ya para ir soltando el ancla, ¿cómo se adquiere un compromiso? Número 1, debemos entregarnos por completo a la tarea a la cual se debe toda nuestra consagración. Al 100. Si pretendes servir a Dios, hazlo de a de veras. Al 100. Sin reservas. Bendito sea el nombre del Señor.
No pretenda servirle a Dios a medias. Hágalo bien. Hágalo bien. Gloria a Dios. ¿Cómo se logra eso? Tomando una decisión. Yo recuerdo un canto que cantábamos. Yo era niño cuando oía yo esa canción. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. La vida es de decisión. Si le va a servir a Dios, usted tiene que consagrarse a Él. Y de esa manera usted adquirir un compromiso. Usted va a tener que tomar una decisión. Y una vez que usted toma esa decisión, debe ponerla en práctica. Y una vez que esa decisión está poniéndose en práctica, ¿qué nos queda? Seguir actuando. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga por nosotros. Si le va a servir a Dios, hágalo y hágalo bien. Porque no le servimos a los hombres. No vamos a recibir recompensa de hombres. Vamos a recibir la recompensa del Señor. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. La consagración entonces conquista. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Se requiere de tenacidad. Se requiere de esfuerzo. Mira, la jovencita rusa Nadia Comaneci, que fue una de las campeones olímpicas rusas, cuando llegó a los Estados Unidos, la miraban con reserva, siendo una jovencita. No pensaban que ella fuera a ser la medallista. Habían prospectos, pero ella no dejó que la intimidaran, porque en ese entonces estaba el problema de rusos versus Estados Unidos. Sin embargo, ella no se dejó intimidar, sino ella llegó con un plan. Su objetivo, ganar la medalla. Y vimos, los que vimos en ese entonces, a Nadia Comaneci ganarse la medalla de oro, convertirse en una atleta fantástica como pocos han habido en cuanto a la gimnasia. Pero ella llevaba un compromiso, se consagró al compromiso, entrenaba, tomó una decisión: voy a competir, pero no solo por competir, voy a competir tratando de ganar el objetivo. ¿Cuál era? La medalla de oro. Practicó hasta cuando llegó a los Juegos Olímpicos en los Estados Unidos. Comaneci se convirtió en la atleta de los Juegos Olímpicos número 1, ganando con altos punteos la medalla de oro. Si esta gente lo ha logrado en el mundo secular, ¿será posible que nosotros no lograremos para Dios lo que nos hemos propuesto? Por supuesto que sí, pero si tenemos compromiso. Cada vez que adquirimos un compromiso con Dios, hasta las últimas consecuencias. Toda esta gente logró ese tipo de cosas que son muy interesantes. Y nos hace pensar en atletas grandes. Y termino con esto. Theodore Roosevelt se convirtió en el presidente de los Estados Unidos. De hecho, uno de los hospitales de nuestro país lleva ese nombre: Hospital Roosevelt. Pero Theodore Roosevelt nació con dos defectos. Nació con polio y era miope, tenía problemas con su vista.
¿Eso le impidió convertirse en el presidente de los Estados Unidos? No. Y fue uno de los mejores presidentes que ha tenido los Estados Unidos. Cuando uno encuentra a la gente, no, yo no puedo, yo no tengo. Lo que nos fortalece. Si ellos pudieron, ¿podremos nosotros? Por supuesto que sí. Eso es interesante. 1976, en la gimnasia femenil, la Nadia Comaneci se convirtió en la atleta número 1. Su entrenadora Bela Karalovi estaba orgullosa de la atleta, siendo una jovencita y no superaba los 15 años. Ahora, ¿qué hace que esa gente logre sus objetivos? Compromiso. Y compromiso total. Cuando recuerde el compromiso, recuérdese usted de la anécdota, de la historia, del marranito y la gallina. Para algunos, trabajo de un día y ellas no quieren hacer nada. Para otros, compromiso total. Que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde. Y será hasta una próxima, con el favor del Señor, si mi Señor no ha venido, para poder juntos seguir estudiando la palabra de Dios. Y recuerde eso, compromiso total. Dios lo